Es viernes y por supuesto es tiempo de Entre Escaños y Curules. Ya está aquí Rubén Rojas. Se abre el reloj legislativo, mi querido Rubén. Adelante, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo Buenos días, estás, Pablo. mi querido Bueno, Rubén? pues venimos a dar un poquito de luz en el tema legislativo, semana intensa, donde por fin se destraba el tema de la ley de amparo. Ayer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dice, bueno, en política y en el arrastrar el lápiz de una ley, pues del plato a la boca se cae la sopa y dice, todavía no está el cambio que se requiere para que esta ley no sea retroactiva, se tiene que hacer en la comisión. Hoy se abren en los foros que realizaron en Cámara de Diputados. Y lo que estamos viendo fue cuando se dio el albazo, el supuesto albazo para modificar este dictamen que todavía no se ha hecho en concreto, pero ya existe la promesa y justamente a principios de semana, bueno, cuando se llegó esta minuta a la Cámara de Diputados, bueno, pues el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, explicó que, bueno, para que ya se quite esta novela, se iba a retirar este transitorio que le daba la retroactividad a esta ley de amparo, que muchos ya han titulado ley del desamparo y que solamente ampara a las decisiones gubernamentales, a las decisiones de las autoridades. Y bueno, escuchemos a Julio César Moreno que habla cómo se va a quitar este transitorio, cosa que no ha sucedido. Ya no trae ese transitorio, sino simple y sencillamente se respeta la propuesta original. Sí vienen transitorios, pero no el transitorio que propone el Senado. Tenemos, creo que es como Cámara Revisora, tenemos ahí que, con todo respeto, corregir la página ahí, el plana, o como quieran decir ustedes. Y bueno, rápidamente les comento qué va a suceder con esta ley. Hoy se abren los foros que programó la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia. El día de hoy, el sábado y el domingo. El día lunes todavía hay otro foro y el lunes por la tarde las Comisiones Unidas se reúnen para dictaminar esta ley, donde se tendrá que quitar este transitorio y no sé si en algún momento se hará alguna modificación a lo que llegó del Senado de la República. Lo que es un hecho es que el día martes se estará discutiendo ya en el Pleno de la Cámara de Diputados para que una vez aprobada se regrese la minuta al Senado de la República. En el Senado de la República tienen dos opciones: allanarse a lo que haga la Cámara de Diputados, los cambios que realice, o bien meterle mano, pero si eso lo hacen los senadores, regresa la minuta a San Lázaro y San Lázaro ya no tiene la oportunidad de meterle ningún cambio, porque si le llega a meter mano ya no puede salir esta legislación durante este periodo ordinario de sesiones, tendría que esperar por lo menos otro hasta enero para que se pudiera volver a presentar, cosa que no va a suceder. Lo más probable es que, bueno, en comisiones queda aprobada, ¿no? Ya lo el martes, lunes. El martes se sube al Pleno, se regresa a Cámara de Senadores. En Senado, pues yo creo que le estarán dando trámite el miércoles y se van a allanar a los cambios. Hay que recordar que lo que se aprueba del dictamen ya se turna directamente, en este caso, al Ejecutivo Federal. Lo que no se aprueba es lo que regresa, en este caso el transitorio que se va a eliminar, y bueno, pues tendrá que palomear el Senado de la República. También otro tema, en esta semana ya se acerca el fin del año fiscal y el principio del siguiente. Y en ese sentido ya empieza el desfile de las peticiones en la Cámara de Diputados. Hoy por la tarde está programado que vaya la maestra Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, precisamente a cuidar los dineros, a cuidar el presupuesto del próximo año. Y lo que está ya en discusión en plena efervescencia es la ley de ingresos. Hubo algunos sectores que fueron a platicar con los diputados para que quiten algunos impuestos, sobre todo en materia de la industria tabacalera, que cada año es básicamente su misma petición. Los refresqueros también, ¿no? La industria del refresco, las bebidas azucaradas, que también dicen que bueno, va a afectar a muchas familias. Se prevé una recaudación de 9.32 billones de pesos, 5.3 billones de pesos son los programados que se pueden recaudar por las tasas impositivas. Y en ese sentido hay que ver, por ejemplo, la industria tabacalera señala que
lo que cada año, pero básicamente hoy sí da un porcentaje, más del 50% de la industria del tabaco está en manos del crimen organizado, y con esto una cajetilla, decían, de cigarros que cuesta alrededor de 50 pesos, se iría a 100 pesos en el mercado regulado, y bueno, pues costaría 4 veces menos en el mercado irregular. También otra de las afectaciones que se puede ver en este asunto es en las plataformas digitales, donde van a tener algunos impuestos, y precisamente dos representantes de esta industria hablan de las consecuencias que van a traer esta miscelánea fiscal y estas tasas impositivas. Y el costo de una cajetilla ilegal equivale más o menos a 20 pesos. Si este paquete se aprueba como está, la cajetilla de cigarros costará más de 100 pesos el siguiente año. Es decir, el diferencial entre comprar un producto legal con un ilegal sería casi 4 veces más. Sin duda, esto incrementaría el mercado ilícito de cigarros, que hoy está bajo el control del crimen organizado. Podría provocar la salida de hasta un tercio de las pymes digitales, con la pérdida de más de 150.000 empleos formales. Además, elevaría los precios de los consumidores entre 3 a 5%, reduciendo la competencia y la diversidad de la oferta. Habría que preguntarle ahí a los vendedores. Estos cigarros piratas se venden en muchos lugares, afuera del metro y demás. Claro. Y es un gran negocio, pero es real que lo controle el crimen organizado. O sea, a quien vemos es ahí un vendedor pues, honesto, que está chambeando y demás. ¿Dónde consigue esos productos? ¿Quién hace llegar esos productos? ¿Y qué tanto pues, se dispararía su venta, ¿no? Es toda una industria ilegal que ha existido y que existe en nuestro país durante muchas décadas. Ciertamente en algún momento la regulación de la industria tabacalera pues ha tenido altos y bajos. En esta ocasión la tasa impositiva pues bien dice que es un impuesto a la salud. Bueno, en términos reales habría que ver si los recaudados se etiqueta, ¿no?, en el presupuesto de egresos, claro, para efectivamente tratar el cáncer pulmonar, el famoso EPOC, todas las secuelas que trae digamos, vicio de muchos ciudadanos, ¿no? Y por el contrario, las enfermedades que pueden generar los cigarros de contrabando, porque también hay cero control de calidad. Sí, no hay ningún registro. No hay registro de control de calidad. Y también, si te vas al boquete en la hacienda pública por todos estos cigarros que entran de contrabando, que no pagan el impuesto especial de productos el famoso IEPS de producción y servicios, pues también hay una pérdida importante. Que ese dato no lo conocemos a ciencia cierta, pero bueno. Sí, hay una cifra negra muy grande, sobre todo en el crimen organizado, sobre todo en este tema de las tabacaleras. Si bien es cierto que en el sureste del país hay una regulación, sobre todo porque están los plantíos donde se produce el tabaco, también es realidad que por la misma frontera sur hay un trasiego de cajetillas de cigarro provenientes muchos de Oriente, ¿no? De Asia, sí, ¿no? De China. De China, sobre todo. Por eso mejor hay que ir a la zona de tolerancia. Mejor no más barato. Hay que intentar dejar de fumar, natural, que tenga este mal hábito. Ahí en Reforma, ahí por si tienen la duda. Claro que sí. En Paseo de la Reforma. Y bueno, pasemos al Senado de la República. También esta semana fue el canciller a comparecer a la Cámara Alta para ver cómo está la política exterior de nuestro país en relación a la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, la nota en este sentido fue que, pues ustedes vieron, el clima en la Ciudad de México no ha favorecido mucho. Y la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, denunció que había en el recinto legislativo presencia de las Fuerzas Armadas. Eran elementos de la Guardia Nacional que ingresaron a la sede del Senado de la República porque, bueno, se estaban resguardando de la lluvia, y a petición de la presidenta de la Cámara de Senadores, Laurence Castillo, estaban, digamos, de alguna manera en estado de alerta, porque se preveía que con la presencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, a las afueras del Senado de la República se podría presentar una manifestación pro-palestina a razón de la política internacional que ha mantenido nuestro país.
Y bueno, le reclamaron a la presidenta del Senado la presencia de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que la presidenta tiene la facultad de llamar a las fuerzas del orden para mantener la seguridad de los legisladores. Es una de sus tareas principales. Y bueno, ella dijo que pues, se llamó a las autoridades de la Ciudad de México, pero hay que recordar que este es un recinto federal, entonces tienen que ser fuerzas federales las que los resguarden. Lo que no estuvo bien es que ingresaran al Senado de la República, pero la senadora Laureciel Castillo desde la tribuna explicó muy bien por qué estaban ahí esos elementos, y era Guardia Nacional. ¿A qué parte entraron? O sea, ¿estuvieron ahí en el patio solamente? En el patio, en la parte de las escalinatas, ahí se resguardaron, en el techo, se resguardaron de la lluvia que estaba ahí, y digamos que no hubo ninguna manifestación al exterior, precisamente yo creo que por el clima que estaba prevaleciendo en ese momento, pero, pero sí, el golpeteo político en ese sentido se aprovecha cualquier cosa. Escuchemos cómo explica Laureciel Castillo este asunto de la presencia de la Guardia Nacional en el Senado. Fue una cuestión de medidas disuasivas que consideramos, y la gente se estaba resguardando de la lluvia, estaban alrededor y esa fue la razón por la que entraron y estaban abajo de las escaleras. Esa sería la información, pero además fue a solicitud directa de esta presidencia que se hizo desde días anteriores para el desarrollo de nuestras actividades. Como dices, Rubén, es golpeteo, o sea, de verdad cubriéndose de la lluvia. Me recordó lo que pasó en la UNAM, que un camión de militares se equivoca y se mete, es complicado los circuitos. 2 fotos y con eso es viral, los militares en CEU. Pues lo mismo pasó aquí en el Senado. Sí, incluso un camión, un vehículo militar entró a la ciudad universitaria. Tengo entendido que porque fueron a la Facultad de Veterinaria a revisar uno de los elementos equinos que utilizan ellos, y bueno, pues fueron a la veterinaria básicamente a los especialistas para que atendieran al equino. Y se dan mala vuelta en el circuito y ya todo mundo espantado, ¿no? Que andaban patrullando. Sí, hay sensibilidades que no sé, porque se tienen que tomar en cuenta, sobre todo por la historia de este país. Eso sí, es real. Pero también a veces se exagera mucho, como... Yo te preguntaba dónde estaban, porque dije, a lo mejor ya estaba junto a una curula ahí, junto al escaño, ¿no? No sé, ¿no? A algún escaño, pero no junto... Sí, no. Bueno, que además hay que recordarlo, sí han ingresado elementos de las Fuerzas Armadas al Pleno, a eventos, a comparecer, e incluso a entonar el himno nacional, ¿no? Por cuestiones protocolarias, lo han hecho a petición de la presidencia del Senado de la República. Y bueno, yo sé que ustedes están esperando el personaje de la semana. Pensábamos que una vez que hubiera dejado Hasta pensé que ibas a llegar la con mesa, tu pashmina acá también. Pensábamos que una vez que dejó la mesa directiva de la Cámara Alta, pues no íbamos a saber mucho de Gerardo Fernández Noroña, pero reapareció en un vuelo de lujo privado, ¿no? Uno de $200,000, creo que cuesta, o le costó por hora este viajecito. $2,000. $2,000 por hora, ¿no? Sí, hasta un poco más. Ajá, no es el único personaje, ¿no? Por ahí también salió el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que se fue a Nueva York, a Nueva Jersey, en un jet privado. ¿De dónde salen los fondos? Pues que se investigue y que den cuentas, porque son funcionarios públicos y tendrían que rendir cuentas. Son bien austeros. Bueno, en realidad, ahí en este tipo de taxis aéreos. La discusión que se da aquí es de austeridad. El cinismo, sobre todo, de cómo responde Gerardo Fernández Noroña en este sentido. Escuchémoslo, porque también es parte del golpeteo político que después se presentó con la oposición. Veamos a Gerardo Fernández Noroña. Pregúntale al gobierno de Coahuila, que es quien subió el video de manera ilegal, porque... ¿Lo pagó el gobierno de Coahuila? ¿Era preferible que no se subiera? Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya. En este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte. Salinas Pliego me lo pagó, ya te respondí. ¿Qué ilegal subir un video? O sea, ¿a qué le está llamando ilegal? Bueno, supongo que se refiere a la filtración. Sí, bueno, a la filtración. Acusa directamente al gobierno de Coahuila para que haya que filtró un trabajo periodístico, ¿no? Pero en realidad una denuncia. Él es un servidor público
y como servidor público donde estés, estás expuesto a que se exhiban tus acciones. Es un agente público. No así. Él en ese momento denunció que ese mismo día por la mañana un dron ingresó a su domicilio en Tepoztlán. Eso sí ya no es un asunto de un servidor público. Sí, no te puedes meter en la invadiendo propiedad privada. Y no puedes meter en la intimidad, ¿no? de ninguna persona en realidad, ¿no? Pero esto es lo que sucedió con Gerardo Fernández Noroña, y evidentemente a la oposición también aprovechó para cargarle las pulgas al perro, y con respeto al can, pero aprovechó la oposición para esto. Pero hay que ver lo que dice Alejandro Moreno y Ricardo Anaya, sobre todo porque ellos dicen, nosotros, sobre todo Alejandro Moreno dice, nosotros los hemos utilizado. O sea, no está mal que se rente un taxi aéreo, es normal en las giras que no hay tiempo, pues es normal. Lo que no está bien es decir... La incongruencia, ¿no? Sí, sobre todo es por disposición, ¿no, Rubén? El punto que tocas. Se utilizan aviones privados en muchas ocasiones para poder llegar a la hora que quieren, para poder salir a la hora que quieren y no depender de horarios de vuelos comerciales. Sí, en realidad... Lo que está cuestionando a la oposición es el asunto de la hipocresía. Sí, ¿no? claro. Pero yo ahí comparto un poco con Gerardo Fernández Noroña, porque él, pues hasta donde yo tengo entendido, nunca dijo que iba a ser austero, ¿no? Cuando no tenía dinero, pues no le pagaba al taxi. Pero la base del movimiento es eso, ¿no? Pero si quieres vamos a ver lo que dijeron en la oposición y ahorita atendemos a Noroña. No es ilegal hacer un vuelo en un avión privado. Lo que es absolutamente contradictorio es predicar una supuesta austeridad cuando en la realidad lo que se hace es exactamente lo contrario. Y eso es Morena, porque Morena predica austeridad, pero viajan a Portugal, a Tokio. Morena predica austeridad, pero tienen casas que valen decenas de millones de pesos. Morena predica austeridad, pero viajan en aviones privados. Lo que se critica es la hipocresía, la mentira. Claro, y nosotros lo decimos porque luego nos critican, no, hay que tener tiempo, y cuando se amerita contratar un taxi aéreo o un vuelo privado o una movilización privada, nosotros las utilizamos, no tengan duda, yo las he utilizado y las utilizo. Lo que pasa es que ese es el cinismo, la hipocresía, pero no solo es el avión y la casota, papá. Y la casota, papá, ¿no? Bueno, al final el chacaleo con Noroña fue pues, muy intenso, muy álgido, pero de verdad no dijo cómo se pagó, porque él dice, no es con recursos públicos. No. Entonces, ¿quién lo pagó? No esa quiso fue decir. La pregunta directa y fue lo que más ¿quién lo pagó? Y esa fue la respuesta que dio, fue lo que lo metió en problemas, porque ahora al empresario que menciona, pues ya le está exigiendo una disculpa pública, como él en algún momento hizo que un ciudadano se fuera a disculpar públicamente a la Cámara Alta con él por algunos insultos que le realizó en un aeropuerto, la Ciudad de México, en Coahuila, ¿no? En Chihuahua, me parece. Pero pues, el ciudadano, después de una resolución judicial, tuvo que acudir a la Cámara Alta a ofrecerle disculpas al senador, y ahora el empresario pues exige lo mismo para con el legislador por esta expresión, porque pues, básicamente lo está señalando que él le financió este vuelo, ¿no? Como un distractor, decía el compañero reportero de TV Azteca, oye, es un distractor, a ver, presenta las pruebas. Y sí, evidentemente era para desvirtuar las preguntas que le estaban haciendo. Claro, pero la otra pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué hacía Noroña en el norte del país? ¿Está haciendo campaña? Por supuesto. ¿Qué está haciendo tiene una gira permanente, y él lo dijo. Bueno, sí, sus asambleas informativas, pero estas asambleas informativas, ¿con qué motivo las está realizando? Está haciendo campaña el senador. O sea, en los hechos es adelantándose ya a lo que viene de las elecciones intermedias y lo que pueda llevar de agua a su molino, ¿no? Y evidentemente lo curioso es el mensaje que está llevando, porque siguen con la austeridad y que si Alito tiene no sé cuántas casas, a mí me critican por una, pero Alito tiene 10 y eso sí está llegando en avión privado. Yo quiero aprovechar, Rubén, para preguntarte, ¿cómo ha cambiado ahí el trato, la forma de cubrir, por ejemplo, con Noroña? Porque pues, hemos estado en esos chacaleos y de momento puede que suba un poco los ánimos, que se molesten, pero acabando, bueno, senador, gracias. ¿Sigue siendo eso o él sigue en su papel de no quiero saber nada de ustedes y váyanse de aquí? En realidad, él ya está en un nivel...
ya se metió mucho en el personaje, ¿no? Los políticos suelen ser un personaje público y un personaje en privado. Y lo que es Gerardo Fernández Noroña, en público y en privado, es exactamente el mismo personaje, ¿no? En una de sus streaming que realiza todos los días a las 6 de la tarde, no es comercial, pero los hace, mencionó que pues, los medios de comunicación están a punto de desaparecer, declaraciones propias de un régimen que no se adecua a una democracia. No diremos más sobre ese tema. Yo pensaba que después de dejar el cargo que le confirieron como presidente del Senado el primer año de la legislatura, pues iba como que a bajar y a tener otro nivel, pero pues, lo vamos a seguir pues teniendo en el foco público, y esperemos que de manera un poco más agradable en el futuro, pero claro, pues, todo lo que sea publicidad política, no hay publicidad mala. Muy bien. Ya veremos en las próximas semanas. Mi querido Rubén, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a Rubén Rojas. Con este espacio entre escaños y curules se detiene el reloj legislativo hasta la próxima semana, ya sea que estés tú o Gustavo Castillo, que viene luego en la Cámara de Diputados la discusión del presupuesto, ley de ingresos, presupuesto de egresos. La aprobación de la ley de amparo. La ley de amparo, y bueno, la ley aduanera que va al Senado de la República ya llegó al día de ayer, entonces se tendrá que empezar a discutir la próxima semana. Todavía falta bastante para que se termine este periodo ordinario de sesiones y por acá andaremos. ¿Te vas ahorita en helicóptero al Senado o te Vamos a tomar un taxi aéreo? Patrocinado por... Sí.